profesor Stocki. En la presentación voy a mencionar muchas cosas, así que a veces es bueno conversar porque podemos discutir algunas cosas, digamos, que no están en la presentación y que realmente son importantes, ¿no? Todo lo que es la metodología de licuación en realidad está basado en la metodología histórica. Es digamos, ver lo que ocurrió en terremotos pasados o no. Entonces, así como tenemos SPT y CPT para lo que es estimación de licuación, también tenemos lo que es velocidad de onda de corte, que es una propiedad, digamos, del terreno en sí, ¿no? Entonces, la velocidad de onda de corte se ha medido en casos históricos y se ha estimado bordes también, para, digamos, descifrar qué suelos licuaron o no. Y este borde, así como en N160, por ejemplo, tenemos 12, en lo que es velocidad de onda de corte normalizada tenemos un valor de 200, que está más o menos en este lugar. Más de 200 no se ha observado casos históricos donde ha licuado, por ejemplo, en la actualidad. Entonces, si tienes tu ensayo más de doble o de velocidad de onda de corte, puedes también eventualmente ver a priori si tu suelo es licuable o no. O sea, es una metodología más, ¿no? Y los casos históricos pues vienen desde 100, ¿no? 100 o 100. Obviamente esto ya es para la evaluación de la susceptibilidad, pero primero tienes que ver si tu suelo tiene esa característica, ¿no? Si es arena o así. Pero este valor es importante, digamos, tenerlo en mente. BS1 es normalizado. Entonces, cuando ocurre licuación, ¿qué tenemos? Efectos en terrenos, digamos, horizontales. Tenemos asentamientos en estructuras, tenemos flotación de estructuras enterradas, tenemos desplazamientos laterales, que es lateral spreading. Y cuando ya tenemos terrenos con cierta pendiente, tenemos este fenómeno que se llama raíz por flujo, donde ocurren desplazamientos considerables, ¿no? Ahora vayamos al término licuación en sí. El término licuación en realidad empezó con el doctor Casagrande en Harvard. En 1936 él hizo unos ensayos drenados, y ¿qué es lo que observó? Que tanto muestras densas como muestras sueltas llegaban a una condición de vacíos similar a larga deformaciones. Entonces él llamó a este relación de vacíos crítica. Estamos hablando para un nivel de confinamiento determinado. Entonces lo que se hizo es variar este nivel de confinamiento para, digamos, la misma densidad relativa para distintos niveles de relación de vacíos, y se definió un borde o una línea, ¿no?, que divide este tipo de comportamiento. Dice, a varios esfuerzos de confinamiento, Casagrande encontró que esta relación de vacíos crítica varía ¿con qué? Con el esfuerzo de confinamiento. Este es en escala aritmética y el otro es en escala logarítmica. Ahora, el término licuación en sí fue muy importante ya en lo que es en la mitad de los 60, cuando González Castro, que fue alumno de Casagrande, hizo ensayos no drenados en muestras sueltas a medianamente densas. Por ejemplo, él que observó tres tipos de comportamiento en lo que es esfuerzo de formación. Observó que muestras muy sueltas colapsaban a esfuerzos de corte muy pequeños y fallaban rápidamente a deformaciones largas. Castro fue el que llamó, digamos, a este término liquefacción y lo refirió como licuación de flujo, ¿no? Entonces la idea, digamos, de estas pruebas o de la teoría, digamos, de estado crítico es definir con esta línea cuándo mi material va a tener un comportamiento contractivo o dilativo. Si es contractivo, es susceptible de licuación. Si es dilativo, no es susceptible de licuación, porque le ocurre en la dilatación, que es presiones de poros negativas.
¿Y esto qué es lo que hace con el esfuerzo de confinamiento? Aumenta en realidad, ¿verdad? Porque es un efecto contrario. Cuando tenemos fenómenos contractivos ante cargas no drenadas, los esfuerzos de poros son positivos. ¿Eso que hace con los esfuerzos verticales efectivos? Hace que disminuyan, ¿verdad? En lo que es dilativo es lo contrario. Tenemos movilidad cíclica, que es cuando tenemos suelos, digamos, con pendientes muy pequeñas. A diferencia, digamos, de la ecuación por flujo, acá los esfuerzos de cortes iniciales son menores que lo que es la resistencia cíclica. Acá tenemos, esto es en un espacio PQ, tenemos esfuerzos de cortes iniciales y podemos tener un sismo que inducen esfuerzos cíclicos. Puede inducirlo, digamos, en un lado donde se dice, por ejemplo, este reverso, es porque tenemos un suelo con pendiente en donde solo los esfuerzos cíclicos están básicamente moviéndose en una dirección. Pero puede ser que en este caso los esfuerzos de corte sean tal que haya, digamos, una dislocación de los esfuerzos y haya como que un movimiento del terreno en este sentido, ¿no? Entonces, este fenómeno de movilidad cíclica básicamente será en suelos muy sueltos a medianamente densos, o incluso, como decías tú, en arenas densas, cuando la carga es, digamos, lo suficientemente fuerte o de duración bastante alta, o cuando las condiciones del terreno son favorables. Ahora, ¿cómo es que estas metodologías proponen, ¿no? ¿Cómo es que estas metodologías estiman la resistencia de la ecuación? Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Sick e Idris en el 71, o Whitman en el mismo año, propusieron curvas de demanda-resistencia. En el eje Y tenemos la demanda, en el eje X la resistencia. Entonces ellos fueron a los sitios donde ocurrió sismo. ¿Qué hicieron? Ensayos SPT, por ejemplo. En el SPT que tú tienes, resistencia, ¿no?, a la penetración. Y por el estudio de sismicidad o por registros de acelerogramas, ¿qué tienes? Demanda. Y en realidad sabes, por efectos visuales, si ese sitio licuó o no. Entonces puedes construir una base de datos que tenga estas características. Tiene la respectiva resistencia, tiene la respectiva demanda y tienes el comportamiento que se dio en campo. ¿El suelo licuó o no? Entonces se hizo una recolección de estos casos históricos donde ocurrió licuación en Japón y Estados Unidos, en Turquía, datos, digamos, a nivel mundial, y se llegó a este borde, que básicamente define lo que es licuación o no. Así es que, digamos, se enfocó lo que es la metodología bajo resistencia cíclica o esfuerzos cíclicos, bajo la metodología del SPT. ¿Se entiende, digamos, este enfoque? ¿Cómo es que lo construyeron? Una vez más, tienen SPTs medio de campo. O sea, yo como investigador, profesor, por ejemplo, ocurrió el sismo en Ica en 2007, ¿verdad? Voy a Tambo de Mora, hago mi ensayo SPT. Tengo mi N160 representativo de mi ensayo SPT. Ok, lo ploteo acá. Tengo mi registro del IGP, cerca de la zona, o basado en un estudio de peligro sísmico. Tengo mi demanda entonces, ¿no?, del sitio. Voy acá. Y por observaciones de campo, obviamente sé si el suelo licuó o no. Entonces puedo pintarlo como un puntito negro o un puntito blanco. Y al final, digamos, las metodologías lo que hacen ya son formulaciones matemáticas a las actuales para estadísticas, para básicamente proponer cuál es este borde. Son las ecuaciones de esto de acá, para ver si bajo tu específica demanda de tu proyecto y tu específica resistencia, ¿estás de este lado o estás de este lado? Eso es lo que tú quieres saber al final. Cuando ensayo en campo es en qué lado estás de esta curva. Y otra vez, esta curva ha sido construida en base a resistencia histórica, ¿no?, donde se ha tenido la información necesaria de lo que es resistencia, ensayos, y lo que es demanda, sismicidad. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
Cuando hablan de demanda, ¿a qué parámetros se está refiriendo exactamente? Ok, lo que es demanda, en lo que es bajo esta metodología es lo que es esfuerzos cíclicos, que es el símbolo CSR. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Entonces, ahora, estos casos históricos, con la metodología SPT, todos estos puntos de acá, esto es digamos, un esquema, ¿no? No es lo que realmente se propone. Han sido estimados para suelos con pendiente cero. Hay que tener en cuenta eso. Cuando hacemos un análisis de licuación con métodos semiempíricos, hay que tener en cuenta que estos casos son con pendiente cero o con muy poca pendiente, ¿no? Pero como sabemos, el comportamiento de licuación cambia cuando tenemos suelos con pendiente. Ponte acá tienes tus pilotes, ¿no? O este es un talud natural, o es una presa de relaves, o es una presa de tierra. Entonces tenemos unos esfuerzos de cortes iniciales que van a eventualmente cambiar la resistencia de licuación dependiendo de nuestras condiciones de terreno. Entonces, obviamente eso se sabía y lo que se dijo es, ok, vamos a inventarnos, no inventarnos, pero vamos a proponer factores de corrección para pasar de esta condición en donde tenemos suelos con pendiente cero a estimar el potencial de licuación cuando tenemos suelos con pendiente, ¿no? Entonces la metodología que propone, ok, hacemos la resistencia de licuación cuando tenemos pendiente cero y lo corregimos por un factor para obtener la resistencia de licuación cuando tenemos suelos con pendiente. Y en base al parámetro alfa, que simplemente, ¿qué es alfa? Es la división de los esfuerzos de cortes iniciales y los valores de esfuerzos efectivos iniciales, ¿no? Cuando se quiera manejar ese alfa de variantes, ¿no? No, es una razón. Esto, kilopascales o cualquier valor de esfuerzo entre kilopascales. Entonces es un valor adimensional, básicamente. No es un ángulo, pero sino que le llaman alfa porque es un parámetro. No se confundan con el ángulo. Pero claro, te da un sentido de lo que es al final el ángulo del talud, porque ese ángulo justamente influye en los esfuerzos de corte. Pero propiamente no es un ángulo, es un factor adimensional. Como observamos acá, es un esfuerzo de corte dividido entre un esfuerzo. O sea, el valor puede ser, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3. Vamos a ver el rango de valores, ¿no? El valor del esfuerzo efectivo, bueno, se puede calcular, digamos, según la estratigrafía y suelos que se encuentran. El Exacto. valor del esfuerzo de corte se calcula, entiendo, a partir de ensayos de laboratorio bajo ciertas condiciones. En realidad hay dos metodologías usadas propiamente, metodología de equilibrio límite y metodología, por ejemplo, ya de elementos finitos, que puedes usarlo para tu proyecto. Por ejemplo, para el caso de Haití, lo que usamos fue equilibrio límite y para unas presas hemos usado elementos finitos. Voy a presentar ese resultado, de hecho, para que veas cómo es que se calcula, ¿no? O cuáles son, digamos, los resultados. ¿Qué es lo que, digamos, se hizo en los últimos años, ya en lo que es resistencia de licuación? Desde el 71 cambiaron algunas cosas. Chettin, 2004, Idris y Bollinger introdujeron dos factores. El MSF, que es Magnitude Scaling Factor, que es un factor de escalamiento de la magnitud. Y el RD, que es un factor de, digamos, del perfil de suelo propiamente. Voy a explicar los dos brevemente acá. Que sea de la Molina.